Muy buenas, ¿cómo estáis, zauderos, zauderas? Pues vamos a hablar de lo que tenía pendiente, que ya anuncié hace unas semanas en Instagram, de 10 álbumes que son unas joyacas desconocidas. Quiero matizar que quizá el álbum sí que sea desconocido para muchos, pero el artista sí que os suene y hay alguno que es bastante conocido. Lo que pasa es que si no conocéis mucho el trabajo del mismo, pues quizás desconozcáis estas verdaderas joyas que yo creo que se han quedado bastante en el olvido y que pues me gustaría compartirlas con la gente que siente pasión por la música. Entonces, sin más dilación, empezamos el top. Y empezamos con el puesto número 10, que es nada más y nada menos que el grupo Family con su único álbum que salió en 1993 llamado Un soplo en el corazón. Un grupo, bueno, más bien dúo, formado por Javier Aramburu e Iñaki Gamechogoicoechea. Este álbum quizás lo conozcan los más veteranos, pero está considerado una de las joyas más singulares del pop español. Me gusta mucho el estilo y sonido que tiene este álbum porque es atemporal, pues yo creo que no ha envejecido absolutamente nada, porque combina un pop delicado, melodías suaves, con una atmósfera bastante intimista y tiene muchas influencias del indie británico, de la chanson francesa y del dream pop. La letra y la temática tampoco es que tiene mucha complicación, ¿no? Pero están cargadas de imágenes poéticas, evocadoras, llenas de melancolía. Hablan del amor, del deseo, de la soledad. Y yo creo que además su sensibilidad y su coherencia eran completamente estéticas, marcaron un referente para bandas posteriores, con canciones tan bonitas como El bello verano, que es una de las más famosas que tiene, Viaje a los sueños polares, pero bueno, el resto de 10 canciones, porque se componen de 12, lo estoy hablando de memoria, creo que sí, no tienen ningún desperdicio. Y como he dicho antes, aunque es un clásico, ha envejecido con grandísima frescura, porque es valorado realmente por su unidad conceptual, lo delicado de su lírica y una cuidada producción, que eso también se nota, que hubo mucho trabajo y mucho esfuerzo detrás de este único álbum que sacaron a la venta. En definitiva, lo recomiendo muchísimo los que amáis la música, porque es un álbum poético, íntimo, que pese a la brevedad de la carrera de este dúo, ha dejado una huella profunda en la música independiente española. Por eso meto esta fantástica joya en el puesto número 10. Family, Un soplo en el corazón, del año 1993. Y en el puesto número 9 voy a poner el Journey to the West del 2008, creado por Damon Albarn, el cantante y líder de Blur, junto al director Chen Xin-zheng. Es la banda sonora de la ópera contemporánea basada en la clásica novela Viaje al oeste. Los que conocen a Damon Albarn, yo creo que ya saben lo polifacético que es este músico, ¿no? Yo creo que es uno de los más atrevidos y más experimentales que hay en la actualidad, porque se atreve con todo y realmente todo lo hace bien. Y esta no es la excepción, aquí crea una ópera completamente ecléctica, además dándole su toquecico Blur en algunas piezas que me parece bocato y cardinale. El estilo y sonido además es muy Albarn, ¿no? Porque esa mezcla de música orquestal, electrónica y mezclado con sonoridades tradicionales chinas, la verdad es que es una verdadera maravilla, porque combina sintetizadores, percusiones orientales, coros, con arreglos modernos, y al final es que crea una atmósfera completamente híbrida entre lo ancestral y lo futurista. El concepto es, pues eso, es una adaptación teatral de la leyenda del rey mono, Sun Wukong. ¿Os suena Sun Wukong? ¿Son Goku Sun Wukong? A mí lo que me gusta es que el disco no es un álbum de pop convencional, sino es que es una obra más cercana a la música escénica, por supuesto, al ser una ópera, ¿no? Y sobre todo experimental, ¿no? Pensada para acompañar pues a la narrativa visual, claro. Transmite la travesía espiritual y épica de los personajes a través, además, de piezas instrumentales y corales también, que alternan, yo creo que lo solemne, ¿no? Una solemnidad aplastante, ¿no? Pero mezclado con lo contemplativo. Y eso, la verdad es que, como siempre, equilibrio, amigos, equilibrio. Y vuelvo a repetir, es que da igual, aunque sea menos popular que otros proyectos que tiene Damon Albarn, como Gorillaz o como Blur, muestra la versatilidad de este señor, de Damon Albarn, que es un genio de nuestra época. A ver, aquí tampoco me voy a analizar, y nunca lo hago, los 22 temas que componen este disco, esta ópera, pero podría decir Heavenly Pitch Banquet, que transmite una paz increíble con una voz femenina completamente abrumadora, una instrumental que se llama I Love Buddha,
que recuerda mucho a la cabecera de White Lotus de la tercera temporada de Cristóbal Tapia de Ver, y si no, miradla y comparad los dos temas, ya veréis las similitudes. Y luego yo creo que como explosión la penúltima canción que es Monkey Bee, que me parece una auténtica locura. He dirigido hacia un final que me parece de una épica acojonante, y ahí es donde Damon Albarn pone su toque Blur y la verdad es que digamos que pone punto y final a un álbum que es una completa joyaza. En definitiva, un trabajo experimental, multicultural, teatral, donde Albarn, como muchas veces, y por eso admiro tanto a este músico, se aleja del pop convencional para construir una grandísima obra escénica con una enorme carga atmosférica. Por eso tengo que meter este pedazo de álbum, escuchadlo, no os va a defraudar. Álbum Journey to the West del 2008, creado por Damon Albarn. Y en el número 8 voy a poner el álbum Recompose by Max Richter, Vivaldi, The Four Seasons, Las Cuatro Estaciones, álbum del 2012. Bueno, pues ya en el título lo he dicho todo. Primero, Max Richter, que es uno de los mejores para mí compositores cinematográficos y de series que existe en la actualidad, junto con Michael Giacchino, y que tiene una sensibilidad y una cultura musical, sobre todo en lo que es la música clásica, que la verdad es que yo me gustaría que indagaseis en su obra porque no tiene desperdicio ninguno. Y el concepto de este álbum, pues eso, es una reinterpretación de Las Cuatro Estaciones de Vivaldi. Lo interesante de la obra es que Richter no ejecuta una versión tradicional, para nada. Es que recompone la obra por completo. Mantiene los motivos reconocibles, evidentemente, por todo el mundo, de Las Cuatro Estaciones, pero los fragmenta, los repite, los transforma y lo expande con técnicas minimalistas. Y combina la orquestación clásica con una escritura cercana al minimalismo de Philip Glass, por ejemplo, ¿no? O Steve Reich. El resultado, claro, es un paisaje sonoro que realmente es más meditativo, más atmosférico y más emocional, claro, que el original barroco, ¿no? Es que alrededor del 75% de la obra fue reescrita, lo que le convierte realmente en una pieza nueva que digamos que tiene como un diálogo más o menos constante con el pasado, ¿no? La repetición de patrones y el énfasis que le imprime genera una experiencia completamente inmersiva y hasta yo diría casi cinematográfica. En resumen, se trata, pues como hemos dicho antes, de una reinterpretación minimalista, ¿no? Y contemporánea de Vivaldi, que respeta la esencia melódica del original, pero lo transforma, que es lo que a mí es lo que me llena, amigos y amigas, de una experiencia hipnótica, íntima y un pelín más moderna. Bueno, bastante más moderna. Así que pongo esta maravilla de los dioses, que es Max Richter, Dios en la Tierra, en el puesto número 8, el álbum Recompose by Max Richter, The Four Seasons, del año 2012. Y en el puesto número 7, amigos y amigas, voy a hablar de el grupo Agamenón con su álbum Todos ríen de mí, del año 1975. Grupo que se creó a principios de los 70 con 6 integrantes, 4 chicos y 2 chicas, y este álbum se editó gracias al sello Explosión. Contiene 10 temas, 8 en inglés y 2 en español. La sonoridad y el estilo musical de este álbum me parece de lo más curiosa, porque te mezcla pop psicodélico con armonías vocales, unas armonías vocales muy cuidadas al estilo Fifth Dimension o Mamas and the Papas, y luego mezcla con órganos y psicodelia, ¿no? Como canciones, Todos ríen de mí, o Send Me, Need Money, que incorporan guitarras con fuzz potentes y texturas psicodélicas, muy en la línea de la música de la costa oeste americana. A mí se me viene a la cabeza Jefferson Airplane, por ejemplo. Yo le veo esa cierta similitud. Vosotros, escuchadlo. Además es que también incluye elementos pop y sunshine, ¿no? Temas muy luminosos, como Cuckoo Go Fly, por ejemplo, Al salir el sol. Es un aire sunshine que genera un contraste con el resto de canciones que es muy interesante. Y aunque el grupo no sea de rock progresivo, también tiene unas gotas, ¿no? Unas pinceladas de lo progresivo. Piezas como Blow Up the Candle o Wooden Tears, por ejemplo, muestran una ambición compositiva más elaborada, porque tened en cuenta que lo que se llevaba en aquella época, en los 70,
en Estados Unidos, en Gran Bretaña, se lleva el rock progresivo. Me da pena porque, claro, evidentemente el grupo se disolvió nada más sacar el álbum, ¿no? Después de su edición. ¿Por qué? Porque en España estaba más para otras cosas, ¿no? La música, por ejemplo, la música era completamente distinta, no tenía nada que ver, entonces no tenía cabida. En definitiva, Todos ríen de mí creo que es una pieza clave del pop español de mitad de los 70. Por sus armonías vocales que le hemos comentado antes, ¿no? Por las guitarras agresivas que tienen algunas canciones. Ese contraste, ¿no? Que he dicho antes entre lo soleado y lo ácido, lo que digo siempre, ¿no? Equilibrio es la clave. Y aunque pasó inadvertido en su lanzamiento, por lo que he comentado anteriormente, hoy es una obra valoradísima, ¿no? Por aficionados y sobre todo por coleccionistas de música de culto. Así que tenía que meter este maravilloso disco completamente desconocido, español, Grupo Agamenón, Todos ríen de mí, de 1975, puesto número 7. Y en el puesto número 6, amigos y amigas, voy a hablar de Franco Battiato y su álbum Gilgamesh de 1992. Claro, a estas alturas hablar de Franco Battiato, ya todos conocéis a este pedazo de músico italiano, canciones como Centro de Gravedad Permanente o Voglio verte danzare. Claro, pero es que este señor lanzó una ópera de 3 actos, que es una completa locura. Que además del concepto de la obra es que está basada en la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Que es uno de los textos fundacionales de la humanidad y que narra el viaje del rey mesopotámico en su búsqueda de la inmortalidad, confrontando la fragilidad de la existencia. Y el estilo y sonido de este álbum, claro, si no conoces mucho la obra de Battiato, pues evidentemente te vuela la cabeza, ¿verdad? Se sitúa más en la música culta contemporánea, con una orquestación bastante densa, con coros dramáticos y un uso muy solemne de la voz lírica. Y lo que me encanta, claro, es que Battiato no renuncia a su sello personal en ningún momento, porque introduce un aire meditativo, minimalista y espiritual que lo diferencia de la ópera tradicional. La narrativa musical es increíble porque alterna escenas de gran carga épica con momentos íntimos y casi contemplativos. Como me gusta la música contemplativa, ¿verdad? Y reforzando sobre todo, que yo creo que es lo que él quería, ¿no? Refuerza esa dualidad, ¿no? Entre lo heroico y lo humano. La pieza número 4, Balletto, mira que el álbum entero es una completa maravilla, pero es que la cuarta pieza, Balletto, escuchar Balletto, porque los que os encantan los videojuegos vais a ver muchas similitudes con ciertas partes musicales del videojuego Secret of Mana. Y es que además marca la consolidación de Battiato como compositor de ópera, ¿no? Y ampliando evidentemente su campo creativo más allá del pop y del rock. Es una obra muy ambiciosa y que conecta su interés además por lo trascendente, lo mítico y lo filosófico. En definitiva, esta pedazo de joya es una ópera espiritual y filosófica porque explora la condición humana a través de un lenguaje sonoro muy potente, ¿no? Muy potente, con mucha solemnidad, y que está a medio camino entre lo contemporáneo y lo atemporal. Así que esta obra tan interesante tenía que meterla aquí porque me parece una completa obra de arte. Así que pongo en el puesto número 6 el disco Gilgamesh de Franco Battiato de 1992. Y no nos movemos del año 1992 porque en el puesto número 5 pongo el disco The Incredible Anthony Adverse del grupo Anthony Adverse. Este álbum realmente es una compilación que se hizo en ese año de los primeros trabajos de Anthony Adverse, alias Julia Gilbert, que digamos que es la cabeza pensante de este proyecto, junto con las colaboraciones de Louis Philippe y Damian Barry. Gilbert había adoptado este nombre por la película del año 1936 Anthony Adverse. Aquí en España es conocida como El Caballero Adverse. El estilo y la sonoridad de este álbum me parece una cosa de locos, porque es una colección ecléctica de géneros como el pop, el cabaret teatral, el jazz, y todo eso aderezado con una sofisticación irónica y refinada. Y destacan canciones con ambientación nostálgica, ¿no? Que evocan épocas anteriores como los 50, los 60, ¿no? Red Shows Waltz, María Celesta, que es una de sus canciones más famosas. O como por ejemplo Imperial Violets, que me parece la mejor canción del álbum, que yo la considero que es una pieza impecable y brillante. Escuchadla porque me parece una de las grandes maravillas de la década de los 90. Sinceramente os lo digo, Me encanta además la voz e interpretación de Julia Gilbert, ¿no? Porque adopta en muchísimos registros vocales. Desde un tono cabaretero, digamos, robusto, ¿no?
y hasta uno más suave como de jazz. Y además todo eso aderezado, amigos y amigas, con una entrega completamente dramática, casi actoral. Que claro, evidentemente aporta mucha profundidad y teatralidad a cada uno de los temas, ¿no? En resumen, The Incredible Anthony Adverse es una más que deliciosa compilación de pop excéntrico y refinado, donde creo que la voz dramática de Julia Gilbert brilla por encima de todo, ¿no? Con esos arreglos con aire teatral y retro. Y la mezcla esta que tiene de nostalgia, ironía y sofisticación, yo creo que le convierte en un álbum singular que fascina a quienes lo descubren, que es lo que me pasó a mí, ¿no? Entonces tengo que poner esta joya bastante oculta, The Incredible Anthony Adverse, pedazo de discazo de 1992. Y en el puesto número 4 voy a poner ese discazo del grupo llamado Gandalf, con su álbum de título homónimo, Gandalf, también del año 1968. Es el único disco de esta banda neoyorquina que se ha convertido con el tiempo en un clásico de culto por completo del pop psicodélico de finales de los 60. Este álbum, que fue grabado en el 67, luego fue publicado en el 69 por Capitol Records, pero que tuvo un error muy grave en la edición, y la primera tirada salió mal prensada, además con música de otro artista, una cosa muy extraña. Entonces condenó al grupo al anonimato. Luego, décadas después, fue redescubierto y muy valorado por los coleccionistas de la psicodelia, ¿no? 10 temazos, 5 son covers, es verdad, y otros 5 ya sí que están compuestos por los integrantes del grupo, pero vaya covers, amigos. El estilo y sonido con esa mezcla de folk rock psicodélico, sunshine pop y música barroca, con arreglos delicados de órgano, guitarras suaves y atmósferas completamente oníricas, a mí me fascina. Suena etéreo, melódico y soñador. A mí me recuerda muchísimo a grupos como Led Banquet y Donovan también. Yo metería a Donovan, tiene ciertas similitudes, y esos covers son muy personales y se los llevan a su terreno, y me parece increíble. Yo hay uno de los que mis favoritos es de Scarlet Ribbons, de la maravillosa, de la enorme Joe Stafford, cantante de los años 50 que me alucina, y la verdad es que esa canción Scarlet Ribbons le queda como muy barroca, y la otra, de la original de Joe Stafford, que es un poquito más como si fuera una canción de cuna, me parece una verdadera maravilla de cover. Es que el álbum transmite un aire místico y melancólico, ¿no? Y etéreo, muy en sintonía con su nombre, ¿no? Inspirado en el célebre personaje de Tolkien, que además empezaba a convertirse en un icono bastante contracultural, ¿no? ¡Corred, insensatos! Y es verdad que fue ignorado en su época, por supuesto, ¿no? Por lo que he dicho antes, ¿no? Pero es verdad que hoy se le reconoce como una joya perdida del pop psicodélico. Con una aura legendaria precisamente por eso, ¿no? Por su rareza y por su atmósfera única. En resumen, Gandalf es un disco psicodélico delicado y soñador y evocador, que con el tiempo ha alcanzado el estatus que se merece, ¿no? De álbum de culto imprescindible para los amantes del género, ¿no? Así que mezclo esta completa maravilla. En el puesto número 4, el grupo Gandalf, con título homónimo, Gandalf, del año 1968. Y en el puesto número 3 tengo que poner este álbum que tengo tantísimo cariño y que me parece muy injusto que sea desconocido, que es del grupo Men Without Hats y su álbum Rhythm of Youth, del año 1982. Es el debut discográfico de la banda canadiense liderada por el enorme Ivan Doroschuk, y que lo publicó en ese año, en el 82, ¿no? En plena era del New Wave y del synth pop, cuando los sintetizadores y la estética futurista, digamos, que dominaban la escena, el panorama musical. Este álbum saltó a la fama internacional gracias a la canción Safety Dance, ¿vale? Que fue convertido prácticamente en un himno de los 80. Pero ese fue el problema realmente, porque este grupo, quiero que miréis su discografía, porque va más allá de esta canción. De hecho, está injustamente relegado a un One Hit Wonder que fue esta canción. Es verdad que luego canciones como I Like tuvo un moderado éxito, pero ya no tanto. Y fijaos que luego en el álbum 87 sacó la canción Pop Goes the World, que se ha hecho más famoso con el tiempo, sobre todo en los campos de fútbol. Suena en todos los campos de fútbol, sobre todo de Inglaterra y algunos de Italia, que explican el cántico de la hinchada al tono musical de la canción. Y se ha hecho más famoso en los campos de fútbol
que en su época. El estilo y sonido, por lo que he dicho antes, ¿no? Ese synth pop y new wave de la época, ¿no? Con las bases electrónicas, con sintetizadores bastante brillantes, cajas de ritmos y un tono bailable, ¿no? Que caracteriza todo el disco. Aunque es verdad que hay canciones como Cocorichi Le Tango que son muy bonitas. Esa canción a mí me alucina. Cocorichi Le Tango. Y ese minimalismo rítmico que tiene, ¿no? Que las canciones suelen sostenerse sobre patrones repetitivos, ¿no? Y ganchos melódicos, pero que son muy efectivos. Y sobre todo esa voz tan distintiva de Iván Doroschuk, ¿no? Hay un concierto que hacen en el 86, miradlo, que, o sea, tiene unas performances, era un espectáculo de señor y tiene una voz súper potente. Que encima el estilo vocal está entre lo irónico y lo teatral y entonces refuerza la personalidad del grupo. Las letras, pues, que tienen ese aire satírico y lúdico, ¿no? A veces con alguna crítica social así ligera. Pues la libertad, conformismo, las relaciones humanas. De hecho, Safety Dance surgió como protesta contra la prohibición de bailar pogo en clubes y se convirtió en un símbolo de rebeldía juvenil. Mirad el vídeo musical porque la verdad es que es bastante gracioso él. Y es verdad que consolidó por poco tiempo este álbum a este grupo como una de las bandas clave de esa época, ¿no? De ese momento. Pero es cierto que, claro, esa canción fue tan sumamente famosa que opacó al resto y opacó los álbumes posteriores que sacaron, que de verdad, escucharlos, darle una oportunidad porque son una maravilla. De hecho, en el año 91, con su disco Sideways, intentaron cambiar el género musical, digamos, adaptándose a la época, que se hizo un tiempito antes del álbum de Nirvana, el Nevermind. Tiene ciertas similitudes con el Smell Like Teen Spirit. Y si no, escuchad. Juzgad vosotros mismos. En definitiva, este es un álbum icónico del synth pop ochentero. Además, con mezcla de ritmos electrónicos pegajosos, unos más rápidos, otros más lentos, letras satíricas, que además lo ha elevado al estatus de culto, ¿no? Dentro de la New Wave. En el puesto número 3 tengo que poner a este queridísimo álbum, le tengo muchísimo cariño, The Rhythm of Youth, del grupo Men Without Hats, del año 1982. Y ya en el puesto número 2 voy a poner a este álbum que me ha roto la cabeza por completo, que se llama Mother Earth's Plantasia, del compositor Mort Garson, de 1976. Este álbum es un pionero de la música electrónica y ambiental y fue compuesto íntegramente con sintetizador Moog, lo que le da un carácter cálido y analógico de lo más particular. Y a mí el dato que me voló la cabeza, que este disco fue pensado, amigos y amigas, como música para plantas y para las personas que las aman. Y que originalmente, y esto es cierto, se regalaba junto con colchones y manuales de jardinería. Es que yo creo que además esto refuerza su aura, ese aura que tiene experimental y casi esotérica. Y un tono todo el rato optimista, independientemente del de la pieza, creando atmósferas serenas que evocan crecimiento, naturaleza y calma. Para mí es un bálsamo este disco. En su época pasó completamente desapercibido por lo que he comentado anteriormente, ¿no? Pero evidentemente con el auge de la música ambiental y la cultura de internet fue redescubierto, llegando a convertirse en un referente de culto, o por lo menos para mí. Y es que encima lo más original de este álbum, que yo creo que es su punto distintivo, es que el compositor Mort Garson, canadiense, aportó a cada uno de los 10 temas un género distinto, ¿no? Por ejemplo, Baby Tears Blues, que es tirando a blues, hay una que es como un concierto, otra pieza es como con toques africanos, o sea, es que cada tema es distinto, aunque sea con el mismo sintetizador, y eso a mí me vuela la cabeza porque las hace muy distintas entre sí, y aparte recuerda a esas melodías setenteras, ¿no? de compositores como Waldo de los Ríos, cuando trabajaba con Chicho Ibáñez Serrador en Historias para no dormir, por ejemplo, o Isao Tomita. De verdad me parece una de las mayores joyas que yo he descubierto en los últimos tiempos. En resumen, Plantasia es una obra muy temprana de música ambiental electrónica que está adelantada a su tiempo, que además mezcla lo experimental con lo accesible, transmitiendo además una sensación de ternura y conexión con la naturaleza que es de lo más inhóspito y de lo más original que he escuchado. Así que tengo que poner
este pedazo de álbum completamente desconocido. Esto sí que es una verdadera joya oculta, amigos. El álbum Mother Earth of Plantasia o Plantasia del compositor Mort Garson de 1976. Y en el puesto número 1, amigos y amigas, monos, culebras y guepardos, voy a poner el álbum Montage o Montage o como se diga del grupo Montage o Montage o como se diga del año 1969. Este disco yo le tengo un cariño enorme porque es de los primeros álbumes que yo descubrí y lo he estado escuchando durante muchísimos años y por eso lo tengo que poner de mis predilectos, pero es que este álbum me parece una obra de arte de principio a fin, una obra además destacada, ¿no? de dentro del pop barroco y psicodélico de finales de los años 60. Además, este álbum que está formado por músicos de Nueva Jersey y que está liderado por el grandísimo Michael Brown, que también que es recordado por su paso por el grandioso grupo de Left Banquet, que solamente sacó 2 discos también, grupo enorme de rock pop barroco. Es verdad que no fue miembro oficial del grupo, este señor Michael Brown, pero el papel que tuvo fue crucial, ¿no? Por compositor, por arreglista y como productor del mismo. Y además musicalmente se caracteriza por unos arreglos orquestales súper refinados, unas voces etéreas, una instrumentación que incluye piano, órgano y cuerdas. Está muy trabajado y detrás había mucho talento, porque las canciones presentan estructuras muy complejas, armonías muy sofisticadas, ¿no? Influenciadas sobre todo por el pop barroco y la psicodelia. No voy a hablar de todos los temas, por supuesto, pero canciones como I Shall Call Her Mary o She's Alone destacan por su belleza melódica y atmósfera completamente envolventes. También supongo que por decisión de Michael Brown también está implementado el tema de Siré, ¿no? Que ya cantó con el grupo Left Banquet y que aunque es verdad que es superior la canción que sacó en Left Banquet, aquí tiene un refinamiento la canción y le da un toque con una sofisticación para quitarse el sombrero. Fijaos lo que pasa muchas veces, a pesar de su calidad, es que pasó completamente desapercibido en la época. Y como ocurre casi siempre, con el tiempo ha sido reconocido como una joya oculta del pop psicodélico y barroco. En resumen, este pedazo de disco, que es una completa obra de arte, no os vais a arrepentir, es una obra que combina además la elegancia de ese pop barroco que tanto me alucina, con esa experimentación de la psicodelia, ofreciendo una experiencia auditivamente muy rica y más que compleja, que merece realmente ser redescubierta por los melómanos de la música de esa era, ¿no? Así que en el puesto número 1 tengo que poner esta joyaza llamada Montage, del grupo Montage del año 1969. Pues nada, amigos, hasta aquí este top 10. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que me encanta compartir mis gustos musicales o mis preferencias de videojuegos, en cine o lo que sea. Y bueno, espero vuestros comentarios. Cuáles son vuestros discos que tenéis también que para vosotros son joyas ocultas. Y me lo comentáis en la caja de comentarios abajo, ¿de acuerdo? Así que, bueno, como siempre digo, muchas gracias por vuestra atención y lápices con bellotas, hasta la vista, nos vemos en el próximo vídeo.